Hola Glenn, me animé a escribirte después de que mi hijo me hablara de tu canal, donde muchos taxistas así como yo narran sus historias más perturbadoras, y él me insistió en que te contara la mía, pues consideramos que mereces ser escuchada, recalcando que lo hago con todo el respeto para el protagonista de esta historia. Solo deseo compartir esta experiencia desagradable y de terror que me mantuvo por un tiempo sin trabajar en el taxi, pues me dejó algunos traumas. Allá por el año 2012, yo laboraba como normalmente lo hacía todos los días en mi taxi, en el norte de México. Salía desde muy temprano y regresaba a mi casa casi siempre a la medianoche, pues entre más estuviera fuera, más ganancia tenía. Ese día tengo que contar que me sentía muy raro, como una sensación extraña de inquietud, como si supiera que algo malo iba a pasar. Ese presentimiento o sexto sentido que dicen que tenemos, o como lo quieran llamar. No sé si por sentirme así yo atraje que me sucediera eso a mí, o si simplemente como quiera me iba a suceder y mi sexto sentido me estaba avisando. Nunca lo supe. Así transcurrió todo el día. Ya iban a dar las 11 de la noche. Yo ya había tomado la decisión de irme a mi casa, por lo mismo que me sentía muy intranquilo y quería llegar antes. Pero cuando iba conduciendo hacia mi hogar, vi a un hombre parado en una banqueta haciéndome la parada. Dudé mucho en si pararme o no, pero a la vez en mi interior dije, pobre hombre, está ahí solo y está muy peligroso para que espere a ver si otro taxi pasa. Así que simplemente me detuve para que se subiera. Yo le pregunté que a dónde iba, sin voltear a verlo, pues yo no solía hacer contacto visual con mis pasajeros casi nunca, ni hacerles plática. Siempre me limitaba a ejercer mi labor, que era trasladarlos a su destino y nada más. El hombre me contestó en voz muy baja hacia dónde quería que me dirigiera y me dijo el nombre de la zona. Y yo me arrepentí de haberme detenido, pues era una zona muy lejana ya a las afueras de la ciudad. Era un ejido para ser exacto, pero no me quedó de otra, pues el hombre ya estaba a bordo. Comencé a conducir hasta allá. En todo el trayecto no dijimos ni una sola palabra a ninguno de los dos, lo cual para mí era normal, pues como les digo, yo no solía entablar conversaciones con mis clientes a menos de que ellos me preguntaran algo. Pero lo que sí no podía dejar de sentir en todo el camino era esa sensación tan horrible que cada vez se intensificaba más y más. Llegó a un punto, gente, que yo dudé en si seguir conduciendo hasta ese destino, pues de verdad presentía que algo malo iba a suceder. Pero a la vez me daba mucha pena dejar a ese hombre tirado. Estaba muy peligroso y muy difícil la situación en esos días en donde yo vivía. Así que no me atreví a decirle que se bajara y que consiguiera otro medio de transporte. Lo hecho estaba, y ni modo. Al ingresar a un camino entre el monte para llegar hasta el poblado, él me dijo que girara a la izquierda, lo cual encendió mis alarmas, pues ahí no había absolutamente nada. Yo le pregunté que hacia dónde quería ir, pues no podía meterme entre el monte, que si quería lo podía bajar ahí, pero que yo no podía ingresar a esa zona tan sola y oscura, por mi seguridad. En eso únicamente escuché que me dijo, por favor hazlo. Ahí fue la primera vez que giré mi cabeza hacia atrás, pues quería verlo a la cara y repetirle que no podía hacer eso. Pero ahí en el asiento trasero no había nadie. Era como si se hubiera esfumado. Yo comencé a temblar y tenía un escalofrío tan intenso en mi cuerpo, tratando de encontrar alguna explicación a lo que estaba sucediendo, pero nunca pude encontrarla. Yo di la vuelta y me fui de ahí lo más pronto que mis nervios intensos me lo permitieron. Venía pidiéndole a Dios que me permitiera llegar con bien a mi casa con mi esposa, y por fin lo logré. Claro que le conté a ella lo que me había sucedido, y no solo a ella. También se lo conté a un buen amigo que también era taxista, pues me había llamado para preguntarme por qué no estaba laborando. Así pasaron unas semanas. Yo volví a trabajar en mi taxi, pues ya no podía darme el lujo de seguir sin trabajar. Y un día que estaba trabajando, mi buen amigo, el que también era taxista, me llamó por celular para que fuéramos a comer. Yo por supuesto acepté, pero
No esperé lo que estaba a punto de contarme, que es lo más triste y turbio de esta historia. Ya terminando de comer y de platicar de un sinfín de cosas, él se puso serio y me dijo: la verdad es que, aparte de verte y convivir contigo, quería contarte algo que un amigo que trabaja en la fiscalía me contó. Pero esto es acá entre nos, porque es un tema delicado. Yo me asusté y le pregunté que de qué se trataba, que por supuesto yo no diría nada. Él inició preguntándome que específicamente en dónde fue donde me sucedió lo del hombre que desapareció en mi taxi. Yo le di la ubicación exacta, en qué kilómetro y más o menos a cuántos metros en ese camino. Él suspiró y puso cara de que no lo creía. Y después me dijo: es que en ese mismo lugar acaban de encontrar fosas. Y ya sabes de qué tipo. Con cientos de restos de personas. Ya hasta los huesos. De verdad sentí como un balde de agua fría eso que me dijo. Yo no lo podía creer y estaba tan impactado como él. Me dijo que tal vez ese hombre solamente quería que encontrara sus restos. Yo me sentí mal todo el día. De nuevo con esa sensación de angustia, pero ahora ya tenía un porqué. Y fue más triste de lo que yo imaginaba. Desgraciadamente es una realidad en la que vivimos. Me quiero quedar con la tranquilidad de que por lo menos aquel hombre ya descanse en paz. Por favor, cuídense mucho siempre. Les deseo bienestar a todos. Y gracias, Glenn, por compartir mi anécdota en tu canal. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola comunidad. Me llamo Néstor y soy taxista en el Estado de México. Llevo más de 10 años dedicándome a este oficio, y me han pasado un sinfín de cosas no tan buenas mientras llevo a cabo mi labor. Como muchos ya sabrán, este lugar no es muy seguro que digamos. Pero en esta ocasión vengo a contarles algo más por el lado paranormal, pues aunque son pocas las cosas que me han ocurrido de este tipo, sí que me han sucedido. Y es por eso que creo en todo esto. Y sigo estos canales para escuchar los relatos de otras personas. Y sobre todo los de mis colegas. Hace unos 2 años me encontraba por la zona centro. Yo estaba dando vueltas en el taxi a ver si salía algún trabajo. Eran las 6 de la tarde, pero estaba muy frío el clima y algo lluvioso. Estaba tan nublado que parecía más tarde de lo que era. Mientras conducía vi que una señora me hizo la parada. Como pude, salí del tráfico y me orillé para recogerla. Cuando ella avanzó para subirse al taxi, vi que atrás de ella venía una niña como de 4 años. No la había visto por lo pequeña que era, y la señora la tapaba con su abrigo negro. Aunque sí me llamó la atención que no la trajera agarrada de la mano, pero no le di importancia, y esperé a que se subieran para irnos. La señora me dio su dirección para que la llevara a su casa. Usaba lentes de sol. Algo que también se me hizo extraño, pues como les mencioné, ese día estaba muy nublado. A pocos minutos de iniciado el camino, de pronto la señora comenzó a llorar. Yo le pregunté que si se encontraba bien, pero no me respondió nada. Yo no quise insistir. Seguí conduciendo, pues era un camino largo hasta su casa. Aún faltaba un buen tramo para llegar, y la lluvia cada vez estaba más intensa. La señora de la nada me comentó que a su hija le daba mucho miedo la lluvia, y más aún cuando tronaba, por eso tenía que acompañarla siempre que estuvieran así los días, pues ella podía sentir cuando su hija tenía miedo. Yo solo alcanzaba a ver a la señora por el retrovisor, pues la niña estaba muy pequeña. No alcanzaba a verla, pero no había escuchado que la niña llorara o dijera que tenía miedo. Así que no entendí el comentario de la señora. Solamente le respondí: pues sí, a los niños por lo general les asustan los truenos. Y ella ya no dijo nada. Solo seguía suspirando como cuando alguien termina de llorar.
Ya casi llegando a su domicilio, la señora dijo una pequeña grosería y algo molesta me dijo: «Joven, ¿me puede llevar a tal panteón? Acabo de notar que se me quedó mi celular allá. No se preocupe, que le voy a pagar todo lo que marca el taxímetro y además le daré propina». Yo le respondí que sí, que con mucho gusto la llevaba, aunque desconocía que venía de un panteón, pues yo me la encontré en otra zona, pero eso no era de mi incumbencia. Con todo y la lluvia intensa, los truenos y el mal tiempo, conduje hacia allá. Debí apurarme, pues ella me dijo que ese panteón lo cerraban dentro de 1 hora. Yo le comenté a la señora: «¿Usted cree que su teléfono sigue ahí? Ya ve cómo es la gente que agarra lo que no es suyo». Ella me respondió que sabía que sí estaba ahí, pues se encontraba bajo llave y nadie tenía acceso al mausoleo de su hija. Yo me quedé callado, pues me dio algo de sentimiento que tuviera una hija en el panteón. Solamente le dije que no se preocupara, que llegaríamos a tiempo para que pudiera recuperarlo. Al llegar hasta allá, ella se bajó corriendo para alcanzar a entrar antes de que cerraran. Únicamente me dijo que le esperara, que no tardaba mucho. Yo volteé hacia atrás, pues pensé que había dejado a la niña pequeña sola en el asiento, sin siquiera conocerme. Pero ahí no había nadie. Me quedé unos segundos pensando qué estaba pasando, pues nadie se bajó con ella cuando salió corriendo del taxi. No entendía lo que estaba sucediendo. Cuando regresó yo alarmado le pregunté por su hija, la que venía con ella, pero ella se me quedó viendo con cara de confusión. Nadie venía conmigo. Yo venía sola, me dijo con cara de incertidumbre. Yo seguía sin entender nada. No pude evitar repetirle que no, que de verdad yo vi como una niña pequeña, como de 4 años, con flequillo y pelo castaño claro, se subió con ella a mi taxi cuando recién la recogí. Y de un segundo a otro comenzó a llorar, y enojada me decía que si era una broma. Y yo por supuesto le dije que no, que por qué bromearía con algo así. Ella me dijo entre lágrimas: «La niña que describes es mi hija Denise, la que está sepultada en este panteón, a la cual vengo a ver cada vez que hay tormenta, pues le daba pavor este clima. Perdóneme, señora, no quise causarle un mal rato. Le juro que lo que vi fue real», le respondí. Ella se quedó pensando, pero me dijo que no me preocupara. Sabía que yo decía la verdad. Pues ¿cómo sabría yo la descripción de su hija si no la conocía para empezar? «Ella está aquí conmigo», decía en repetidas ocasiones sonriendo, pero con sus lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo ya no sabía qué decirle. Sí estaba conmovido, pero también sentía miedo, porque la niña no dejaba de ser alguien fallecida que me había tocado ver, que por alguna razón yo pude verla y su propia madre no. Se me hizo eterno el camino de regreso a su casa, y muy incómodo. La señora no dejaba de sollozar, pero ya no decía nada. Yo sentía escalofríos y ya solo quería que terminara ese día. Por fin la dejé en su casa y todo se acabó. Pero me quedé con esta tétrica experiencia, de algo que jamás pensé que me llegara a suceder a mí. No tengo idea del motivo por el cual pude ver a esa niña fallecida, pero desde ese momento me comenzaron a suceder cosas de esa índole, mucho más seguido en mi trabajo, y aún no le encuentro explicación alguna. Continuamos. Buenas noches, Glenn y comunidad. Quiero compartir mi historia de forma anónima. Hace varios años me dedicaba a ser taxista. Ya después llegaron plataformas de transporte a la ciudad y ya no me convenía trabajar en mi taxi. Así que terminé cambiando de empleo. Pero me quedé con varias experiencias buenas y malas de todos esos años en esa labor.
pero sin duda ninguna como esta tan impactante que estoy a punto de contarles. Esto ocurrió en el año 2009. Una noche que estaba en servicio recogí a un señor que me hizo la parada. Era un tipo como de 60 años, pero con mala cara y mal vestido. Solo me dio la dirección de su domicilio y yo comencé a conducir. Cargaba un costal sucio, así que le pedí de la manera más amable que si lo podía dejar en el piso, pues lo había puesto en el asiento al lado de él. Y mi carro estaba recién lavado y pues siempre me gustaba tenerlo impecable, para darles el mejor servicio a mis clientes. El señor me hizo una muy mala cara, pero al final terminó bajándolo al piso. Sinceramente, el hombre no me daba buena espina, pero eso es algo normal a lo que nos enfrentamos los que nos dedicamos a esa labor. Te topas con todo tipo de personas. De verdad, de todo tipo. Llegamos a la colonia que me indicó y su casa era la última de la cuadra. Todas las casas estaban en mal estado. Es decir, algunas estaban abandonadas, o por lo menos así se veían, pues estaban solas y con el césped muy largo y descuidado. Llegamos a su casa, una muy pequeña de un piso con una ventana enfrente, también muy descuidada. El hombre se bajó sin pagarme. Yo le dije que tenía que pagarme tal cantidad, lo que había marcado el taxímetro, y de nuevo el hombre me hizo una mala cara. No sé qué pensó, que el servicio sería gratis o no sé qué le pasó por la mente, pero me respondió: espérate, voy por el dinero. Obviamente sí me dio desconfianza, pero no tenía otra opción que esperar a que volviera a salir. Pero en lo que el señor estaba dentro y yo lo esperaba desde mi taxi, vi que alguien se estaba asomando desde su ventana. No alcanzaba a ver bien porque estaba todo oscuro por dentro, pero de pronto aquella persona se asomó por completo, y era una mujer joven, quien me pedía ayuda. No gritaba, no hacía ningún ademán con sus manos, pero le podía leer los labios. Sabía que me estaba pidiendo ayuda y su cara de angustia y tristeza me lo confirmó. De pronto aquel hombre salió y cuando volví a voltear a la ventana la joven ya no estaba. Yo estaba demasiado nervioso. Traté de actuar lo más normal que pude cuando el señor se acercó a mi coche para pagarme. Bajé la ventanilla del copiloto y él me dio el dinero, para después decirme de forma muy grosera: ya lárgate de aquí. Después de eso se metió a su casa, y yo me quedé ahí por unos pocos minutos para ver si la chica se volvió a asomar, pero ya no lo hizo. Me retiré de ahí unas cuadras y me estacioné para llamar a la policía. Por supuesto no me iba a quedar sin hacer nada. Sabía que podía haber alguien en peligro en esa casa, así que se lo hice saber a la policía, quienes me pidieron que me quedara en el lugar, hasta que llegara la patrulla. Dentro de unos minutos vi a la patrulla pasar. Yo decidí irme atrás de ellos y estacionarme en la esquina de esa calle para ver lo que sucedía. Ellos tocaron la puerta y el señor salió. Empezaron a hablar con él, pero lo que me sorprendió fue que el tipo sin ningún problema los dejó pasar a su casa. Yo comencé a dudar de si en verdad había alguien ahí en peligro, pues si así fuera, el tipo no hubiera accedido tan fácilmente a dejar entrar a los dos oficiales de policía a su domicilio. Pero esperé en mi coche para ver qué sucedía. Pasaron alrededor de 20 minutos. No sé exactamente cuántos, pero sí se me hizo eterno. Cuando de pronto vi que estaban sacando al tipo esposado. Y a los pocos minutos llegaron 2 patrullas más y la CEMEFO. Yo decidí acercarme para dar mi declaración formal, pues de todos modos me iban a contactar para que la diera. Me sentí tan aliviado de haber salvado a una chica cuando me dijeron que sí había una mujer en el domicilio. Y después me dijeron que esta mujer llevaba más de 24 horas fallecida. Yo no podía creerlo. Pregunté que si no había alguien más, otra mujer que siguiera con vida. Pero buscaron por todo el lugar y no había nadie más ahí. Me hicieron describir a la mujer que yo había visto por la ventana, y coincidía totalmente con la apariencia del cuerpo encontrado.
Este tipo la había tenido secuestrada por días y después simplemente le arrebató la vida. Tenía planeado enterrarla atrás de su casa, pues en el costal que llevaba ese día en mi taxi encontraron palas y utensilios para llevar a cabo el entierro. Solo pude llegar a una conclusión. Esa chica quería que encontraran su cuerpo, para que la llevaran con su familia, y no ser una cifra más de las personas que nunca aparecen. Me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera ido esa noche a dejar a ese tipo a su casa. Tal vez esa joven estaría ahí, enterrada en el patio y en completa impunidad. Sin duda, esta es una de las cosas que te cambian la vida para siempre. Solo me queda esta triste anécdota para compartir con ustedes. Gracias por escucharme. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn? Me presento. Mi nombre es Santiago Silva y en esta ocasión quiero compartirles mi experiencia. Yo fui taxista por un corto periodo de tiempo. Mi padre lo fue toda su vida, pero hubo una época en donde él enfermó y me pidió que yo saliera a trabajar en el taxi por las tardes cuando salía de la universidad, lo cual por supuesto yo acepté con gusto. Debo decir que no era una labor que me agradara, pues soy una persona muy introvertida, a la que le cuesta relacionarse con las personas. Todo lo contrario a mi padre, quien incluso se hacía amigo de muchos de sus clientes. En fin, yo salía a las 4 de la universidad, y en lo que comía y me cambiaba venía saliendo a trabajar como a eso de las 5:30 todas las tardes. Una tarde que me encontraba trabajando, una mujer me hizo la parada. Quería que la llevara a una funeraria que no quedaba muy lejos de donde estábamos. Ella ingresó con normalidad y conduje hasta allá. Llegamos a su destino. Me dio las gracias, me pagó y se bajó del coche. Yo aproveché para mandar un mensaje de texto, pero cuando estaba a punto de irme, noté que la señora había dejado su bolsa en el asiento de atrás. Así que me volví a estacionar y me bajé de inmediato a buscarla para entregársela. Había mucha gente dentro de la funeraria y no encontraba a la señora. No quería ser irrespetuoso, pero tuve que meterme a la sala en donde estaban velando al difunto para encontrarla, pues claramente no podía entregársela a nadie que no fuera ella. Mientras la buscaba vi una grande foto del difunto. Era un señor ya mayor muy elegante de traje y sombrero. Después seguí buscando a la señora hasta que la encontré casi al lado de donde estaba el ataúd. Me acerqué hasta ella y pidiéndole primeramente una disculpa por interrumpirla. Le entregué su bolsa diciéndole que la había olvidado en mi taxi. Ella me respondió muy agradecida y hasta me quería dar una propina, pero yo me negué. Salí del lugar y me fui para continuar trabajando. Iba pasando fuera de un centro comercial cuando un joven me hizo la parada. Pero al orillarme el joven me pidió disculpas diciéndome que no había visto que traía pasajero. Después de eso el joven retrocedió y siguió buscando otro taxi. Yo me reversé para decirle que yo no traía a nadie y que yo podía llevarlo a su destino. El joven se acercó y se quedó viendo hacia la parte de atrás de mi coche con una cara de impresión. Y me dijo: «Puedo jurarte que ahorita que me acerca tu taxi, vi a un hombre mayor con un sombrero sentado en la parte de atrás». Yo me reí preguntándole que si era una broma, pero él me respondió que no, que me lo juraba, y también se reía nervioso sin saber qué estaba ocurriendo, pues claramente el señor que vio ya no estaba ahí. Le pregunté al chico que si el hombre estaba de traje y él me respondió que sí, con un traje y sombrero negro y que ya se veía anciano. ¿Les suena eso? Era la misma descripción que la de aquel hombre al cual estaban velando en aquella funeraria. El joven no se quiso subir, pues claro que le dio miedo, y me dijo que lo disculpara, pero que no podía subirse. Yo lo comprendí y me retiré de allí, pero todo el tiempo iba viendo por el retrovisor. Le llamé a mi madre por celular para contarle y me dijo que mejor me regresara a la casa, que mi padre estaba de acuerdo y así lo hice. Y ya nunca pasó nada paranormal, pero aún sigo teniendo miedo al recordar esa situación. Se me enchina la piel solamente de pensar que aquel difunto
Se subió conmigo a mi taxi. Y no sé por qué. Desconozco el motivo y es algo que jamás sabré. Pero sucedió. Y se quedará como una de las miles de cosas en el mundo que no tienen explicación. Si disfrutaste estas historias de taxistas, te invito a escuchar el volumen 1 que se hizo viral en mi canal, que te aseguro, son igual de perturbadoras. Gracias por escucharme. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. He trabajado en mi taxi por más de 14 años, y a lo largo de todo ese tiempo he experimentado un montón de cosas con la gente. En una ocasión estuve a punto de ser secuestrado por 2 pasajeros, pero pude salvarme gracias a que me tocó hacer alto al lado de una patrulla de policía. Pero esa es otra historia. Solo les cuento esto para que vean el tipo de peligros que estamos expuestos, todos los que trabajamos transportando gente. Pero hoy quiero narrarles otra anécdota, que si bien es igual de aterradora como esa ocasión, es otro tipo de terror, pues fue completamente paranormal. Una tarde recibí la llamada de una clienta frecuente, que ya tenía mi número para que yo la transportara cada que venía a la ciudad a hacer sus compras. Ella vivía en un pequeño rancho a unos 30 minutos del centro de la ciudad. Se venía en camión por las mañanas, pero por las noches no le gustaba regresarse sola en el transporte público. Así que siempre me llamaba a mí para que la llevara de vuelta a su casa. Esa tarde pasé por ella a un centro comercial y la fui a llevar a su casa. Todo muy ameno y normal. Platicábamos como siempre en el camino y empezó a oscurecer. Y ya para cuando la dejé en la puerta de su casa iban a dar las 9 de la noche. Yo me apresuré para salir de allí y regresar a la ciudad, pero en un camino de terracería con muchas piedras filosas, se me ponchó la llanta. Me quedé allí en medio del camino tirado, en medio del monte oscuro y sin nadie que pasara para auxiliarme. Llamé a mi hermano para que fuera a ayudarme y me llevara una refacción, pues yo malamente no tenía, pues la que tenía la acababa de poner hacía no mucho tiempo y no había comprado otra. Él me dijo que no me preocupara, que se iría por mí, pero que tenía que esperarlo a que cerrara su negocio para poder ir. Así fue como supe que estaré ahí por un buen rato. Entonces fue que me encerré en el taxi y prendí la radio para entretenerme. Pero de pronto, sentí como algo movía el coche. Lo ladeaban de un lado a otro. Yo me asomaba por todos lados, pero no había nada. No podía ver a ninguna persona que pudiera estar haciendo eso, así que bajé el vidrio y me asomé por la ventana hacia afuera. Pero no vi absolutamente nada y el coche dejó de moverse. Cabe recalcar que no había nada de viento esa noche, así que no tenía idea de qué había provocado ese movimiento tan brusco. Pero antes de subir la ventana escuché risas. Muchas risas, pero en voz muy baja y aguda. Se me erizaron los vellos de la piel. Subí la ventana de inmediato y me aseguré de que todas las puertas estuvieran con llave. Después le marqué a mi hermano de nuevo pidiéndole que por favor se apurara, que algo malo estaba pasando, aunque no le especifiqué qué era exactamente lo que sucedía. Solo le pedía que por favor ya viniera. Él me respondió: «Sí, hermano, ya estoy cerrando, ya voy saliendo para allá». Se escuchaba preocupado. Tal vez pensaba que alguien me quería hacer daño o no sé qué fue lo que imaginó. Pero yo sabía que aún tenía que esperar los 30 minutos de camino que mi hermano tenía que hacer para llegar hasta donde yo estaba. La espera fue eterna y terrorífica. Aquello volvió a mover mi taxi y cada vez escuchaba más las risas burlonas. Aunque no tenía idea de qué se trataba, pues yo ya no quise bajar el vidrio en asomarme. Yo solamente cerraba los ojos y apretaba un rosario que siempre cargaba en mi taxi, y rezaba en voz baja, pero nada sucedía. De verdad es un miedo que te inunda el cuerpo. Te sientes tan vulnerable, pues ni siquiera sabes qué es lo que está allá afuera. Sabes que no son personas, pero no tienes idea de lo que es, y la imaginación te hace pensar de todo. Yo sabía que era algo paranormal.
Lo supe desde el primer momento, y por supuesto que lo fue. Cuando por fin llegó mi hermano, yo estaba con la cabeza agachada. El coche ya se había dejado de mover y ya no se escuchaba nada afuera, pero sabía que estaban allí. Mi hermano se bajó de su coche y le dije que tuviera cuidado. Él me preguntaba qué pasaba, que quién me estaba molestando, pero yo le decía que no había tiempo de explicar, que teníamos que poner la llanta e irnos de ahí rápidamente los dos. Con mucho miedo abrí la puerta del taxi y me bajé a ayudarle a mi hermano, mientras volteaba a todos lados para cerciorarme de que no hubiera nada ahí. Terminamos de cambiar la llanta y ambos nos subimos a nuestros coches y comenzamos a conducir, esta vez con precaución para no volver a dañar mis llantas. La pesadilla había terminado por fin cuando llegamos a la casa. Yo metí el taxi a la cochera y me fui a descansar, pues había sido una noche difícil. Pero al día siguiente, muy temprano por la mañana, cuando mi hermano se iba levantando para irse a trabajar, tocó la puerta de mi cuarto despertándome. Yo salí a ver qué quería y me dijo: «Perdón por despertarte, pero tienes que venir a ver esto». Salimos a la cochera, y mi hermano me apuntaba con su dedo a la parte trasera de mi taxi, a un costado casi enseguida de la puerta trasera. Y ahí había una huella de lo que parecía ser una mano muy pequeña, como la de un bebé, pero únicamente con 3 dedos. Ninguno de los dos podía creerlo, pues le había contado en la noche anterior lo que me había pasado, pero yo noté que no me creyó mucho que digamos. Pero al ver eso, su cara le cambió por completo. Estaba igual o más impactado que yo. Me preguntaba que qué rayos era eso, que si creía que se trataba de duendes o criaturas similares, pero yo no sabía qué responderle, pues yo no pude ver nada. Solo escuchaba esas risas agudas y tétricas, pero nunca pude verlos. Y creo que agradezco el no haberlo hecho, pues tal vez me hubiera dado un ataque del susto. Por lo menos pudimos saber que tenían únicamente 3 dedos en sus manos, y que por supuesto se trataban de criaturas extrañas, que no eran humanos. No sé bien decir qué fue eso porque nunca más volví por allá. Cuando la clienta me llamaba para que la llevara a su casa, yo le inventaba un sinfín de excusas para no tener que volver a pasar por allí, pues ni loco iba a regresar a ese lugar, a exponerme a esos seres extraños y macabros. ¿Ustedes qué creen que sean esos seres? Me gustaría leerlos. Continuamos. Hola a todos. Me llamo Esteban y mi padre, el protagonista de esta historia, se llama igual que yo. Le pedí su aprobación para poder narrar esa historia en el canal de Glenn. Les adelanto que sí es algo turbio y fuerte, pero en verdad ocurrió. Desgraciadamente para mi padre. Esto tiene aproximadamente 10 años. Yo apenas iba en la secundaria, y no me enteré de lo sucedido hasta que iba a la universidad, pues mis padres acordaron no decirnos nada a mi hermana o a mí, pues aún estábamos muy chicos. Todo comienza una noche mientras mi padre estaba trabajando en su taxi como de costumbre. Él cuenta que acababa de dejar a unas personas en el aeropuerto y ya venía de regreso a la casa. Antes de continuar, debo mencionar que el aeropuerto queda a las afueras de la ciudad. Tienes que recorrer un tramo de carretera para llegar. Él venía de regreso. Cruzaba precisamente ese tramo de carretera ya oscuro y solitario. Él dice que ya iban a dar las 11 de la noche, cuando de pronto ve a 2 sujetos haciéndoles la parada ahí en el monte, a un costado de la carretera. Dice que uno de ellos tenía una maleta muy grande y el otro solamente una mochila. Mi padre se orilló. Él menciona que su intuición le decía que no lo hiciera, pero de todos modos lo hizo, pues le dio pena dejarlos ahí botados en ese lugar y a esas horas. Cuando se estacionó para que pudieran subirse,
Uno de los jóvenes le dijo que si le podía quitar el candado a la cajuela para poder subir su maleta. Mi padre le dijo que sí, y se iba a bajar del taxi como siempre lo hacía, cuando alguien quería subir algo atrás para ayudarles. Pero estos jóvenes le dijeron de inmediato que no se molestara, que ellos podían subir su equipaje solos. Así que mi papá se volvió a subir y cerró la puerta esperándolos. Los jóvenes se subieron en la parte trasera y le dijeron a mi padre que necesitaban ir al aeropuerto, que según ellos habían peleado con un amigo en el camino y los había dejado botados en la carretera, pero que se dirigían hacia allá pues su avión estaba próximo a salir. Mi padre decidió llevarlos. Ya estaban muy cerca e hizo apenas algunos 10 minutos de camino. Al llegar se estacionó en el área de taxis y le volvió a quitar el candado a la cajuela para que tomaran su equipaje. Después de eso, mi padre solamente escuchó cómo cerraban la cajuela, y por el retrovisor los dos le decían adiós con la mano. Mi padre cuenta que él avanzó de inmediato, pues ya era muy noche y ya quería llegar a la casa. Tenía que madrugar para abrir un negocio de almuerzos que tenía con mi madre, y además llevarnos a mí y a mi hermana a la escuela. Al día siguiente, él y mi madre se levantaron a las 5 de la mañana para preparar todo y abrir el negocio que estaba al lado de nuestra casa, y abrir a las 7 de la mañana. Pero cuando salieron a la cochera, notaron que algo apestaba horrible. No tenía ni idea de dónde venía el olor al principio. Mi madre pensaba que se trataba de algún animal muerto en la calle, pero rastreando aquel olor, llegaron hasta la cajuela del taxi de mi padre. Él no tardó en abrirla, y ambos vieron que había una maleta negra, la misma que tenía el tipo de la noche anterior cargando. Mi madre le preguntó a mi padre que de quién era eso, y por qué la tenía él ahí, ambos tapándose la nariz, pues el olor les pegaba más fuerte ya con la cajuela abierta. Mi padre le explicó lo que sucedió la noche anterior. Ella dice que no pudo quedarse a ver qué había dentro, pero se lo imaginaba. Se puso al frente del coche, mientras mi papá abría aquella maleta con unos guantes de cocina. Él gritó horrorizado y corrió hacia donde estaba mi madre. Él solo gritaba: «Es una mujer. Es una mujer muerta». Mi madre ni siquiera fue a asomarse. Entró a la casa y llamó a la policía de inmediato. Hizo que mi hermana y yo saliéramos por la puerta de atrás, diciéndonos que el portón se había descompuesto y no abría. Y ese día mi tío nos llevó a la escuela. Y aunque sí se me hizo raro toda la situación, jamás pensé que algo así hubiera ocurrido. Cuenta que llegaron las autoridades y una camioneta de la CEMEFO. La cuadra parecía una escena del crimen. Y ya saben, todos los vecinos viendo desde lejos. Para no hacerles esto más largo, sí comprobaron que mi padre no había tenido nada que ver, pues identificaron a la joven de la maleta. Y su familia dijo que estaban seguros de que quien lo había hecho era su exnovio y su mejor amigo, pero ya habían huido del país. Afortunadamente, sí dieron con ellos tiempo después. Pero todo esto no fue lo peor de la situación, sino que después de que esto ocurriera, mi padre cuenta que cuando volvió a trabajar en su taxi, se escuchaban golpes en la cajuela. Incluso sus pasajeros se lo hacían saber, y muchos de ellos le pedían que los bajara sin haber terminado el viaje, pues pensaban que mi padre tenía a alguien allí. Por supuesto, al ir a revisar la cajuela, ahí no había absolutamente nadie. Pero esto siguió ocurriendo más y más a menudo. Fue tanto así que mi papá decidió parar de trabajar, hasta poder comprar otro taxi, pues decía que en ese estaba aún el alma de aquella pobre chica. También nos cuenta que en una ocasión,
Una niña que se subió con su madre iba platicando sola, y que su madre le preguntó que con quién hablaba, y ella le respondió: con la muchacha que viene aquí al lado. En otra ocasión, mi padre venía conduciendo ya en la noche y de regreso a casa, y dice que escuchó claramente un llanto femenino, un llanto muy intenso viniendo de la cajuela. Él dice que por poco y se estrella con un poste, pues se asustó demasiado, y fue ahí cuando decidió ya ponerle fin a la situación y vender ese taxi. Mi hermana, que en ese entonces tenía 8 años, decía que todas las noches veía a una mujer parada fuera de su ventana. Su ventana daba a la cochera de nuestra casa, y claro que yo no le creía, pues todavía no sabía lo que había ocurrido, y ella tampoco. Pero siempre les hacía saber a mis padres que esa mujer llegaba ahí todas las noches a ver hacia adentro, y que le tenía mucho miedo, y por alguna razón que no entendía ellos le creían. Pero ahora sé por qué. Tiempo después mandaron a bendecir mi casa. Se deshicieron del taxi y todo volvió a la normalidad. Hasta después de un año mi padre volvió a comprar un taxi de nuevo, y siguió trabajando en él. Hasta aquí esta fuerte historia. Continuamos. Buenas noches a toda la audiencia. Les saluda Octavio González, originario de Coahuila. Quiero compartir con todos ustedes algo muy escalofriante a mi parecer, que me sucedió hace algunos años cuando era taxista. Esta historia nadie la conoce más que mi familia y amigos cercanos, pero en esta ocasión quiero compartirla con todos ustedes. Yo acostumbraba andar en el taxi buscando pasajeros de 5 de la tarde a 1 de la mañana, pues en las noches era cuando había menos competencia y más pasajeros, sobre todo en la zona de antros y central de autobuses. Una noche una señora me hizo la parada en una avenida. Yo me detuve y me preguntó que cuánto le cobraba por llevarla hasta el centro de la ciudad. Le respondí que lo que el taxímetro marcara. Entonces la señora subió a la parte de atrás y todo normal. Vi que ella cargaba una maleta grande tipo deportiva y se veía que estaba pesada, pues batalló un poco para subirla al asiento. El camino estuvo de lo más normal hasta que llegamos a su lugar de destino. Lo que me preocupó un poco era que el lugar donde la dejé estaba muy solitario y oscuro. Todas las tiendas del centro ya estaban cerradas y ya no había personas en la calle. Pero ella me insistió que la dejara ahí, y pues así lo hice. Ella me pagó y después se bajó del taxi. Sin pensarlo más, yo me fui de ahí a seguir buscando pasajeros. Pasaron unas horas hasta que por fin se subió un joven en la zona de antros y bares. Pero al subirse noté que empujó una maleta. Era la misma que la señora traía y al parecer la había olvidado en el taxi. No pude hacer nada hasta llevar al joven a su destino. Ya después de que él se bajara, yo aproveché para ir hacia la parte de atrás, a buscar si en alguna de las bolsas de afuera de la maleta no había alguna identificación o dirección para poder ir a entregarla. Pero esas bolsas estaban vacías. No quería abrir la maleta, pues no suelo ser irrespetuoso con las pertenencias ajenas, pero necesitaba buscar algún número telefónico o domicilio para poder entregarla, ya que no tenía otra manera de poder hacerlo. Así que abrí la maleta, pero me sorprendí y asusté un poco al principio, al ver partes de un cuerpo de un maniquí desarmado. Y me asusté porque lo primero que vi fue una mano. Imagínense ver eso de golpe. Ya después noté que eran de plástico y que en efecto se trataba de un maniquí. Volví a cerrarla y decidí mejor al día siguiente ir al centro, al mismo lugar en donde había dejado a aquella señora, para ver si de casualidad la encontraba, para devolverle sus pertenencias. Así que esa noche me fui a mi casa a dormir. Cabe mencionar que en ese entonces yo estaba soltero y vivía completamente solo. Y en un momento entenderán por qué les explico esto. Metí el taxi a la cochera y cerré todo con llave. Dejé la maleta ahí en el asiento de atrás donde lo había dejado la señora, pues estaba a salvo dentro de mi cochera.
y después de eso simplemente me fui a dormir. Al día siguiente me preparé para salir a trabajar. Iban a dar las 5 de la tarde y mi primera parada sería el centro de la ciudad, para ver si me encontraba aquella señora, pero algo muy inquietante sucedió al salir de mi casa. Lo primero que vi al salir fue aquel maniquí completamente armado y sentado en la parte trasera de mi coche, ahí mismo donde lo había dejado desarmado en la maleta. Me acerqué hacia la ventana de atrás para confirmar lo que estaba viendo, y el maniquí estaba perfectamente armado y sentado viendo hacia enfrente, con una sonrisa forzada pero muy perturbadora que se me puso la piel de gallina en el instante. No puedo explicar la incomodidad y lo intranquilo que me sentía. Al principio me quedé ahí unos minutos parado, solamente observando aquel tétrico muñeco, o lo que fuera sentado atrás de mi coche, tratando de analizar qué era lo que había sucedido, pero no había explicación alguna. En primer lugar, porque mi cochera es completamente cerrada y no hay ningún lugar por donde nadie se pueda meter. Y en segundo lugar, yo siempre le ponía llave al coche aunque estuviera dentro. Es algo que ya hago por inercia. ¿Cómo se había armado solo ese maniquí? Era la única pregunta que pasaba por mi cabeza en ese momento. Me tardé muchísimo en poder subirme al coche, pero cuando por fin lo hice fue porque estaba decidido a ir a buscar a aquella señora que lo había dejado allí, y tomé la decisión de que si no la encontraba, simplemente lo iba a tirar a la basura, pues yo no lo quería en mi coche. Me provocaba muchas sensaciones horribles. Iba de camino a aquel lugar en donde había dejado a la señora, y en el camino, mientras estaba haciendo un alto, se me ocurrió voltear por el retrovisor hacia atrás, y en el reflejo pude notar muy claramente cómo aquel muñeco volteaba rápido los ojos hacia donde los tenía normalmente, pues antes de que yo volteara, esa cosa me estaba observando. Y no fue sugestión mía. Les juro que lo vi, fue una impresión tan grande que los coches de atrás me pitaban, pues ya llevaba tiempo que había cambiado el semáforo a verde. Pero yo estaba ahí pasmado, con mi corazón palpitándome muy rápido, que sentía que me iba a dar algún ataque del susto. Yo solo me apresuré a llegar al lugar. Decidí voltear el retrovisor a otro lado para no verlo, pues solo así iba a poder conducir. Por fin llegué al lugar. Me estacioné y esperé afuera del coche a ver si veía a aquella señora pasar entre las personas. No quise quedarme dentro del coche con aquella cosa. De hecho, hubo varias personas que me preguntaban si estaba en servicio, pero mi prioridad en ese momento era devolver ese maniquí. No podía subir a nadie con eso ahí atrás, así que perdí varios pasajes. Como a eso de las 10 de la noche, ya cuando todas las tiendas estaban cerrando, vi a aquella mujer pasar. Al parecer vivía en esa zona e iba de regreso a su casa. Yo corrí para alcanzarla. Ella no me reconoció al principio, pero después de que le dije quién era, ella solo siguió caminando ignorándome. Le dije algo molesto, que tenía que llevarse a su maniquí, que lo había dejado en mi coche y que esa cosa estaba poseída o algo parecido, que tenía que sacarlo de ahí inmediatamente. Ella se detuvo y me pidió disculpas, y así sin más. Me contó que estaba desesperada, pues no sabía cómo deshacerse de él, pues su hija lo había llevado con una bruja para que hiciera que su difunto marido se metiera en el maniquí y así poder tenerlo en casa como antes. Dijo que su hija había quedado muy afectada cuando su esposo falleció de cáncer, y por eso había hecho eso. Pero que cosas muy malas empezaron a suceder en casa de su hija. Y estaba claro que lo que estaba en ese maniquí no era su esposo difunto, sino algo diabólico. Yo sé qué cara han de estar poniendo. Yo puse la misma al escuchar la retorcida historia de esa mujer. Y a lo mejor fui un poco grosero, pero me dio coraje que decidiera dejármelo a mí, sabiendo que esa cosa era algo maligno. Le reclamé que no me interesaba lo que fuera esa cosa, pero que tenía que llevársela, pues yo no podía ni quería quedármela. Y la señora accedió forzosamente.
Simplemente le entregué el maniquí armada y me fui de ahí. A lo mejor se fue algo duro con ella, pero no puedes dejar cosas de brujería en propiedad ajena. Y aunque no lo crean, yo oraba por esa mujer y su hija, porque hayan encontrado alguna solución para deshacerse de aquella cosa y que se encuentren bien. Pero era algo de lo que yo no podía hacerme cargo. En conclusión, tengan mucho cuidado con quién van a hacer ese tipo de trabajos. Y recuerden que por querer invocar a algún ser querido que ya no se encuentra en ese plano, pueden atraer cosas mucho peores. Entes malignos y hasta demonios. Por favor, no jueguen con eso. Y cuídense mucho. Gracias. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Miguel de la Garza, y quiero relatarles una de las muchas cosas extrañas que me han sucedido siendo taxista. Pero quiero comenzar con esta que es la más extraña e increíble que me ha sucedido. Yo sé que habrá gente que dude, pero solo los más despiertos y a los que les han pasado cosas similares me creerán, y me entenderán también. Esto me sucedió a principios del 2020. Justo antes de que pasara todo lo que sucedió en ese año. Yo me encontraba laborando en las calles de mi ciudad, en el estado de Sonora. Mi base se encontraba en el aeropuerto, donde transportaba gente que llegaba de viaje hasta sus casas o su lugar de destino en la ciudad. Una noche eran como las 2 y algo de la madrugada, y una señora muy elegante y bien vestida se me acercó. Portaba unos lentes de sol. Lo recuerdo perfectamente porque era algo extraño siendo de noche, pero pues me dio igual. Pensé que tal vez era su simple gusto el usarlos. Ella no cargaba maletas, únicamente su bolsa. Me preguntó que si estaba en servicio, a lo cual yo le respondí que sí. Ella me dijo que necesitaba que la llevara a un sitio que estaba como a 30 minutos de mi ciudad. Por supuesto le dije que sí, que no había problema, pues sería muy buena la paga por ese viaje. Ella subió a la parte trasera y comencé a conducir. Yo le intentaba hacer algo de plática para hacer el viaje más ameno, pero ella se limitaba a responder sí o no, muy cortante. Ahí supe que claramente no quería conversar y mejor me callé. Quiero recalcar que en todo el viaje nunca se quitó los lentes oscuros. Ya íbamos llegando a su destino. Le pregunté que exactamente a dónde iba porque ya no había casas por allí. Ya estábamos en carretera básicamente en medio de la nada. Y ella me respondió: déjame ahí donde se ven esas luces. Y apuntó con su dedo a un costado de la carretera, pero mucho más adelante. Yo le pregunté qué era ahí, pero no me respondió. Y mientras más me acercaba, se veía como una feria llena de juegos. Lo cual se me hizo muy raro, pues yo no tenía conocimiento de que llegaría a una feria, y menos hasta allá tan lejos. Era algo muy inusual. Pero ya no quise preguntarle nada, pues estaba claro que no quería hablar conmigo. Al acercarme para dejarla, noté que casi no había gente en el lugar. Estaba casi vacía. Yo pensé que por la hora, pues es que también era demasiado raro que una feria estuviera abierta a esas horas. Pero en fin, ella me pagó y se bajó del taxi sin siquiera darme las gracias. Así que yo me fui de ahí. Tomé de nuevo la carretera, pero ya iba muy retirado, cuando me di cuenta que la señora había dejado su bolsa en el asiento de atrás. Yo, ya cansado y harto de conducir todo el día, di la vuelta para ir a entregarle su bolsa, pues no quería tener problemas con la compañía de taxis para la que yo trabajaba. Pero aquí viene lo escalofriante e increíble de esta historia. Pues al volver a ese lugar, no había ninguna feria. Es que no había absolutamente nada. En ese mismo lugar donde me estacioné para que se bajara, y donde estaba la feria llena de luces, había solamente árboles y hierba alta, en completa oscuridad. Yo no podía creerlo. Estaba impresionado y muy impactado. Tenía más dudas que respuestas, así que conduje por todo el lugar,
aunque estaba seguro que había sido ahí porque recuerdo que había un poste de luz en diagonal donde la dejé, y estaba en el mismo poste de luz estacionado viendo todo aquel monte desolado. Aún así decidí conducir más adelante, pues pensé que tal vez me había equivocado de lugar, pero por más que conduje no encontré nada, más que árboles, monte y oscuridad. Ya estaba bastante alejado de la ciudad, así que decidí regresarme, y en ningún momento volví a ver esa feria llena de juegos y de luces, únicamente árboles y oscuridad. Yo llegué a mi casa y decidí abrir la bolsa de la supuesta mujer, pero adentro no había nada. Era solo una bolsa vacía. Al principio no me atreví a contárselo a nadie, pues temía ser tachado de mentiroso o que se rieran de mí, o yo qué sé. Pues sinceramente, si no me hubiera sucedido a mí y alguien más me lo hubiera contado, yo tampoco le creería. Pero estas cosas pasan más a menudo de lo que imaginamos. Ya después me animé a contar mi historia anónimamente, en grupos de redes sociales sobre cosas extrañas y paranormales. Y muchas personas me comentaron que tal vez esa mujer no era de este planeta, y que tal vez ahí estaba su base para salir de aquí, pues sabría lo que estaba a punto de suceder en ese año, el 2020. Otros me comentaban que tal vez había entrado a otra realidad que no era la nuestra, pero cometió el error de olvidar su bolsa y jamás pensó que yo fuera a regresar y ver que aquella feria no existía. Todas las teorías me dieron algo de escalofríos, pues solo el pensar que tuve en el asiento de atrás a un ser de otro mundo hace que se me erice toda la piel. Si ustedes tienen otra teoría, por favor háganmela saber, pues es que aunque ya hayan pasado 3 años, sigo tan impresionado como aquella noche. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Hoy quiero compartir con todos ustedes este relato que me ocurrió en el año 2016, cuando me dedicaba a ser conductor de taxi en mi ciudad. Primero que nada me presento. Mi nombre es Alejandro. Fui taxista por muchos años y concuerdo con muchos de mis colegas cuando mencionan que en este trabajo uno está expuesto a todo tipo de gente, pero también de situaciones extrañas y de riesgo. Ese día salí muy temprano. Aún no salía el sol. Era eso de las 5 de la mañana. A mí me gustaba mucho salir a trabajar a esa hora, pues la ciudad estaba muy tranquila. Pero también había menos taxis, y eso me daba la posibilidad de tener más trabajo a esas horas. Conducía por las calles en busca de clientes, cuando de pronto vi que un señor de la tercera edad me hacía la seña para que me parara. Yo me orillé y pude ver que era un señor de algunos 80 años, muy bien vestido, y cargaba una bolsa de plástico en las manos. «Buenos días, ¿en qué puedo servirle?», le pregunté al hombre. Él me respondió que necesitaba ir a distintos domicilios. Le dije que yo podía llevarlo, que le cobraría lo que marcara el taxímetro como siempre lo hacía, y el hombre se subió en la parte de atrás. El señor iba muy serio. Hablaba únicamente para darme las direcciones de los domicilios a los que se dirigía. Pero mucha gente así es, así que nada extraño. Simplemente prefieren no entablar ningún tipo de conversación, y eso está bien para mí. Lo que me pareció algo fuera de lo común era que a cada domicilio al que íbamos, el señor se bajaba y aventaba un sobre por debajo de las puertas. Ni siquiera tocaba el timbre para que le abrieran. Únicamente dejaba los sobres y se volvía a subir al taxi. Así lo hizo como en 5 domicilios. Después de eso, el señor me dijo que ya había terminado, que lo dejara en una iglesia, pues allí estaban guardadas las cenizas de su esposa. Y eso me lo dijo sin yo preguntarle nada. Solo le dije que sí y comencé a conducir a dicha iglesia. Al llegar al lugar, yo volteé a ver al taxímetro para ver lo que había marcado. Pero cuando volteé hacia atrás para cobrarle al señor, este ya no estaba.
Lo recuerdo y siento el mismo impacto de aquella vez. Y es que el señor desapareció del asiento, porque ni siquiera abrió ninguna puerta para salir. Fue cuestión de segundos para darme cuenta que él simplemente se había esfumado. La verdad, en ese momento lo que menos pensaba y que menos me importaba era que no me hubiera pagado todas las vueltas que me hizo dar. Yo solamente estaba ahí pasmado, tratando de entender qué era lo que había pasado. Cómo era que el hombre había desaparecido del asiento así de la nada. Me quedé ahí estacionado por unos minutos asimilando las cosas. En eso me asomé para atrás para ver si no había algo de ese señor. Y ahí vi un sobre tirado, de esos que el señor repartía de casa en casa. Y por supuesto que no me quedé con las ganas y lo abrí. Esta nota era para mí, donde estaba escrita una dirección, y con la siguiente frase: él te pagará. Me di cuenta que esa dirección era una de las casas a las que habíamos ido hace unas horas. Una donde el señor dejó un sobre bajo la puerta. Yo fui a tomarme un café para despejarme. Me tomé mi tiempo, pues no tenía idea de qué estaba sucediendo. Y después de unas horas, a eso de las 5 de la tarde, me animé y conduje hasta aquel domicilio. Al llegar toqué la puerta y me abrió un joven, quien noté que tenía los ojos muy hinchados como si hubiera estado llorando, y la mirada perdida. Él me preguntó confundido que qué se me ofrecía. Yo le expliqué paso a paso toda la situación, todo lo que me había sucedido esa mañana con aquel hombre de la tercera edad. Él solo me miraba y parecía que con cada palabra que yo decía, su cara tomaba cada vez más una expresión de tristeza. Me dijo el hombre que si le estaba tomando el pelo. Yo le respondí que por supuesto que no, que si podía explicarme qué estaba sucediendo. Él era mi padre. Mi hermana mayor lo encontró sin vida en su casa esta mañana, pero los forenses nos dijeron que ya llevaba mínimo 2 días sin vida. Falleció solo en su sillón. Y ahora usted me dice que lo trajo a aventar cartas bajo mi puerta y la de mis otros 4 hermanos. Yo sé que son de él, pues es su letra y a todos nos escribió cosas que solo nosotros sabíamos. Y en todas se despide de nosotros. Pero no venga aquí a hacerme creer que las vino a dejar esta mañana, cuando mi padre llevaba más de 2 días sin vida. Me dijo todo eso antes de cerrarme la puerta en la cara. Yo me subí a mi taxi y comencé a llorar. Estaba asustado, por supuesto, pero más confundido que nada. Entonces le llamé a mi hermana para contarle todo, pues tenía que desahogarme con alguien. Me dijo que me fuera a mi casa y que me tomara el día libre, pues era algo muy difícil de procesar y no podía seguir trabajando así. Así que le hice caso. Ya no supe qué pasó con aquella familia. Nunca me volvieron a contactar para preguntarme nada. Parece que de verdad no creyeron lo que yo decía y pues la verdad no los culpo. Sé que es algo muy difícil de creer y que ellos estaban pasando por un dolor muy grande. No podían asimilar todo eso. Ese señor anhelaba estar con su esposa y lo logró. Yo me quedo con eso, pues es lo único bueno de esta historia, que sigo sin creer que me haya sucedido precisamente a mí. Continuamos. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Tengo esta anécdota guardada desde hace años, pero ahora me gustaría compartirla con todos ustedes. Mi hija me habló de este canal y pues aquí estoy, relatando lo que me sucedió en aquel entonces, cuando trabajaba como taxista en México. Mi hija me convenció, pues dice que mi historia es digna de contar. En el año 2001, que fue cuando ocurrió esto que les voy a contar,
Yo era muy joven y empezaba a trabajar como conductor para una compañía de taxis en mi ciudad. Tenía 20 años y estaba tratando de juntar dinero para pagarme la carrera universitaria, pues mis padres no podían hacerlo. No teníamos suficientes recursos y éramos 4 hijos. Ese día trabajé desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del siguiente día yo seguía conduciendo el taxi, pues aún tenía energía y entre más viajes más dinero ganaba. Estaba dejando a una pareja que recogí de la central de autobuses en su casa, y la verdad ya tenía planeado irme a dormir. Pero antes de avanzar vi que una señora me estaba haciendo la parada, del otro lado de la calle a unos pocos metros más enfrente. Tomé la decisión de aceptar el viaje, y ese sí sería el último, pues como ya les dije, necesitaba el dinero. Ella estaba parada en la parte trasera de un panteón, y se me hizo extraño que estuviera ella sola a esas horas en ese lugar tan solitario. Cuando me acerqué en el coche hasta donde estaba ella a recogerla, me percaté de inmediato de algo que me pareció muy inusual. Ella estaba como disfrazada de los años 20 y tenía puesto un traje de burlesque como para teatro, lo cual se me hizo un poco extraño, la verdad, pero no hice ningún comentario al respecto, pues no era de mi incumbencia. Le pregunté que hacia dónde se dirigía y ella me entregó un papel arrugado y sucio con una dirección, pero en ningún momento habló. Yo tomé el papel y empecé a conducir hacia allá. La dirección era en el centro de la ciudad, pero no sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta señora. Lo sabría hasta llegar al número que venía en el papel. Debo mencionar que esta mujer ya estaba algo grande. No era una mujer que simplemente se quiso disfrazar para alguna fiesta, pues era octubre. Esta señora se veía que tenía como 65 o 70 años. En ningún momento del viaje ella habló. Todo el tiempo iba viendo hacia afuera, y la verdad yo no quería incomodarla, así que tampoco nunca traté de hacerle plática, aunque me resultaba difícil no verla por el retrovisor, pues me llamaba mucho la atención que de verdad parecía una persona de los años 20. Y todo se me hacía muy extraño. Sin mencionar que en el centro ya estaba todo cerrado, ya iban a dar las 3 de la mañana. Y en ese entonces hasta los bares tenían que cerrar a esa hora. Fue un camino completamente extraño e incómodo, pero al llegar al lugar exacto de la dirección que venía en el papel, noté que se trataba de un teatro abandonado, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, que lo cerraron porque había riesgo de que se derrumbara por dentro de lo viejo que era. Hacía más de 10 años que ese teatro no estaba en funcionamiento. Estaba completamente abandonado y hasta tenía cadenas en la entrada, pues en años anteriores gente que quería hacer exploraciones en el lugar forzaba las entradas para meterse, pues decían que ese lugar estaba embrujado. La mujer se bajó del coche y se quedó parada en la banqueta frente a la puerta de ese teatro, pero viéndome a mí, esperando que me fuera. Pero yo no quería irme y dejarla ahí sola a esas horas. Me quedé al menos un minuto estacionado. Seguía viéndola de reojo cómo me observaba, hasta que decidí disimular por un segundo que buscaba algo debajo de mi asiento, para que no pensara que estaba ahí por ella. Pero en esos 5 segundos que me agaché y me volví a levantar, la señora ya no estaba. Se desvaneció completamente, pues no pudo haber corrido en tan poco tiempo, sin mencionar que yo hubiera escuchado el sonido de sus tacones. Volví a casa totalmente confundido. Al siguiente día le conté a mi madre, con quien siempre platicaba de lo que sucedía en mi trabajo, y ella me dijo algo que me puso la piel de gallina. Hijo, llevaste a una mujer que probablemente ya no estaba con vida, y que vivió en esos años y trabajaba en aquel teatro tan antiguo. Solo quería regresar al lugar que muy probablemente tanto amaba, mencionó mi madre. Desde esa ocasión trabajé con muchos nervios,
temiendo que me volviera a pasar algo similar. Créanme que no me quedaron ganas de volver a ver un fantasma, y mucho menos que se subiera a mi coche a altas horas de la noche. Así que comencé a meterme más temprano a mi casa. Y bueno, esta es mi anécdota. Espero les haya gustado a los que son fanáticos de estos temas. Esto fue real, y al contarlo revivo la sensación de terror que sentí al vivirlo. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esta es sin duda la peor situación que he vivido en toda mi vida. Y por supuesto la peor siendo taxista. Y eso ya es mucho decir, puesto que en este empleo me han pasado todo tipo de cosas. Pero les aseguro que ninguna me mandó al psicólogo como esta. Prefiero no decir mi nombre, pero radicaba en León, Guanajuato, donde trabajé muchos años como taxista. En esos tiempos yo solía trabajar hasta muy tarde o muy temprano por la madrugada, pues eran tiempos más tranquilos y había muchos turistas en la zona céntrica. Fueron buenos tiempos ya que había mucho trabajo. Esto ocurrió una de esas noches. Ya pasaba de la medianoche y yo estaba dejando en un domicilio a unas personas que había recogido en la central de autobuses. Mientras guardaba el dinero que me habían pagado, vi a un hombre acercándose. Cuando llegó a mí me preguntó que si estaba en servicio y yo le respondí que sí. El tipo era alto y robusto, de aspecto descuidado, pero no sentí desconfianza en ese momento. Él me dijo que lo esperara un minuto, que iría por su madre y yo le respondí que sí. Pasaron un par de minutos cuando de pronto lo vi que venía con una señora cargada. Era una mujer anciana. Supuse que no podía caminar, aunque se me hizo raro que no la trajera en silla de ruedas o algo así. Pero la verdad era que eso no me importaba, así que no pregunté. Me bajé del coche para abrirle la puerta y el tipo sentó a la señora en el asiento de atrás, y después se subió él a su lado. Noté que la señora estaba durmiendo, pues se recargó en el hombro de aquel hombre y llevaba los ojos cerrados. Le pregunté al hombre que a dónde se dirigía y me dio un domicilio diciéndome que era la casa de su tía, la hermana de su madre, lo cual yo nunca le pregunté. Empecé a conducir, pero a mitad del camino el tipo me dijo que si podíamos parar en una farmacia, pues tenía que comprarle unas medicinas a su madre. Yo le dije que sí, pero que el taxímetro seguiría corriendo, a lo cual respondió que no había problema, que no se tardaría. Se bajó y entró a la farmacia, y la señora se quedó sentada en el asiento de atrás recargada, pues seguía dormida. Noté que pasó un buen rato y veía muchas personas entrar y salir, pero aquel tipo no salía. Y aunque el taxímetro seguía y me pagaría el tiempo de estar allí, a mí ya se me estaba haciendo muy extraño. Yo estaba asomándome para ver si alcanzaba a verlo, pero en eso la señora me dio un susto diciéndome de la nada: él ya no va a volver. Volteé por el retrovisor, y antes de que pudiera responderle a aquella señora, esta volvió a cerrar los ojos, quedándose dormida de nuevo. Yo decidí bajarme del taxi e ir a buscar a aquel tipo, pues ya habían pasado más de 20 minutos. Entré a la farmacia y no lo encontré por ningún lado. Después decidí ir a preguntarle a la cajera que si no había visto a aquel tipo, dándole su descripción por supuesto, y ella me dijo que sí lo había visto, pero que había salido por la puerta de al lado hacía mucho tiempo. No podía creerlo. Aquel sujeto se había ido sin pagarme, dejándome a su madre allí. Regresé al taxi e intenté despertar a la señora para decirle lo que estaba ocurriendo, pero la señora no se despertaba. Yo no sabía qué hacer. Me empecé a preocupar, pues la señora no reaccionaba, así que fui de inmediato con la policía a reportar lo que había sucedido. Salieron 2 oficiales de la comisaría, y al tocarle el pulso, se dieron cuenta de que la señora ya no estaba con vida. Yo estaba impresionado mientras me tocaba la cabeza sin poder creerlo. Di mi declaración formal ahí mismo,
Les dije exactamente dónde había recogido a este sujeto y a la mujer. Les conté todo lo que les acabo de contar a ustedes sin omitir nada. Pero en cuanto llegué a la parte donde la señora me había dicho que él ya no iba a volver, los oficiales se me quedaron viendo muy extraño. Uno de ellos me interrumpió, preguntándome si ella me había dicho eso mientras el supuesto hijo estaba en la farmacia, a lo cual yo respondí que sí, muy seguro. Amigo, nos informaron que la señora lleva más de 6 horas sin vida, me dijo uno de ellos. Yo no podía creerles. Hasta les dije que a lo mejor se habían equivocado los peritos, pues es que yo estaba completamente seguro de lo que la señora me había dicho en el coche hace unos momentos. Pero no había fallas. La señora llevaba todo ese tiempo sin vida. Me tuvieron ahí toda la noche, hasta que por fin dieron con aquel sujeto que resultó que sí era su hijo, pero que estaba mal de la cabeza. En la autopsia de la señora concluyeron que había sido muerte natural. El hijo confesó que no supo qué hacer con el cuerpo de su madre, y por eso había hecho lo que hizo: dejarla en mi taxi y simplemente huir. De verdad estaba muy mal de la cabeza. Por supuesto que a mí me dejaron ir, pero la pesadilla para mí no había terminado, pues no podía sacarme de mi mente que había transportado a alguien difunto. Y peor aún, que ese difunto me había hablado. Fue algo que simplemente me tomó mucho tiempo digerir. Quedé tan afectado que dejé de trabajar por un tiempo, hasta que mi esposa me sugirió que tenía que ir a un psicólogo para poder sanar todo eso que había vivido. Y así lo hice hasta que por fin regresé a mi trabajo, no sin antes mandar a bendecir mi taxi. Y bueno, aquí termina esta escalofriante historia, pero les juro que en realidad sucedió. Aunque no los culpo si batallan para creerme, pues en su lugar estaré igual. Hasta que no te pasa, no lo crees. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola a todos. Espero que estén teniendo un buen día o noche. Decidí mandarle este correo a Glenn compartiendo mi anécdota paranormal, la cual me ocurrió en mi empleo como taxista. Antes que nada, mi nombre es Isaías. Vivo en la Ciudad de México y llevo trabajando como taxista más de 10 años. Un empleo con cierto nivel de riesgo, y más viviendo en estos lugares donde hay muchos asaltantes. Pero la historia que les contaré hoy es otro tipo de terror, pues no tiene nada que ver con delincuentes. Una noche a eso de las 11, yo iba regresando a mi casa después de un día largo de trabajo. Ya estaba muy cansado y ya quería llegar a darme un baño y dormir. Pero antes de que metiera el taxi a la cochera, vi que la vecina de la esquina, doña Mari, me estaba haciendo señas como solicitando mi servicio de taxista. Se veía muy desesperada por la forma en que movía las manos llamándome. Traía a su madre en la silla de ruedas, doña Conchita, y había otra mujer atrás de ellas quien supuse que era un familiar. En ese momento conduje mi coche hasta llegar allá, pues de inmediato deduje que tal vez doña Conchita se había puesto muy mal y necesitaban que la llevara al hospital, pues ella ya era una señora de avanzada edad y tenía problemas de salud. Al llegar doña Mari me confirmó lo que yo sospechaba. En efecto, me pidió que la llevara al hospital lo más pronto posible, pues su madre estaba teniendo problemas para respirar. Ayudé a subir a doña Conchita. Después se subió su hija y al último aquella mujer, la cual nunca me presentó, pero entendí que en la emergencia de ya irnos era lógico que doña Mari no se acordara ni de presentarme a su familiar. En todo el camino, doña Mari iba muy pendiente de su madre, ayudándola a respirar con su inhalador. Yo iba conduciendo lo más rápido que se me permitía, pero se me hacía muy extraño que la otra mujer solo fuera viendo hacia enfrente muy tranquila, como si nada estuviera pasando y sin ayudar en absolutamente nada. En fin, no era algo que me incumbiera, pero sí noté esa actitud de parte de la mujer. También noté que era muy blanca, como si estuviera enferma, pues no tenía color en sus labios ni en sus mejillas. Y todo el tiempo mantuvo una postura muy derecha y elegante,
con sus manos arriba de sus piernas, sin hablar ni voltear a ver a nadie. Por fin llegamos al hospital. Yo me bajé para ayudar a doña Conchita a bajar y ponerla en su silla de ruedas. Después de eso, su hija Mari me dio las gracias y se fue de inmediato hacia el hospital, mientras la otra mujer iba detrás de ellas. Yo no quise cobrarle nada a doña Mari. Lo hice más bien como un favor de vecinos y por el aprecio que les tenía. Regresé a mi casa a dormir y transcurrió esa noche normal. A la mañana siguiente yo iba saliendo de mi casa ya listo para empezar mi día laboral. Y en eso veo que doña Mari iba llegando a su casa en un taxi. Pero solo venía ella. Decidí acercarme para preguntarle que cómo estaba su madre. Pero ella solo se soltó a llorar, contándome que su madre había fallecido a las 3 de la mañana. Yo sentí mucha pena y solo le di un abrazo. Ella seguía llorando y diciéndome que lo peor era que nadie de sus hermanas podía ir ese día, y que se tenía que hacer cargo de todo ella sola. La verdad sí me sorprendí cuando me dijo eso, así que le pregunté por la mujer que iba con ella y con su madre la noche anterior que las fue a dejar al hospital. Pero ella dejó de llorar por un momento y me volteó a ver con cara de duda. ¿Cuál mujer? ¿De qué me hablas?, me respondió doña Mari. La mujer que venía con ustedes, la que iba muy seria y no habló en todo el camino. Ella se molestó y me preguntó que si me estaba burlando de ella. Me reclamó que no era momento para que le hiciera bromas pesadas, pero yo le juré que había visto a alguien con ellas. Se había sentado al lado de ella y hasta se la describí. Doña Mari me dijo: con nosotras no venía nadie, solamente mi madre y yo, y no conozco a nadie con esa descripción física. Después de eso se metió a su casa. Yo intenté pedirle disculpas, pero se veía algo molesta, así que mejor decidí retirarme. Me fui a trabajar y en la noche mi esposa y yo fuimos al funeral de doña Conchita. Me acerqué a doña Mari para reiterarle mis condolencias y de nuevo ofrecerle una disculpa. Ella me respondió amablemente que no me preocupara y que gracias por estar en el funeral de su madre. Pero, al acercarme al féretro para darle el último adiós a doña Conchita, noté que había varias fotos colocadas por un lado del ataúd, pero había una en específico que me llamó demasiado la atención. Estaba en blanco y negro, era una foto ya antigua, y en ella estaba doña Conchita de joven con otras 2 mujeres, y una de ellas era la misma mujer que se había subido a mi taxi con ellas la noche anterior. No tenía ni una sola duda. Era ella. Y hasta vestía con el mismo vestido negro de manga larga y de cuello. No pude evitar preguntarle a doña Mari que quiénes eran las mujeres de esa foto. Y ella me respondió que era su madre junto con sus 2 hermanas, haciendo énfasis en esa mujer, diciendo que ella y su madre habían sido inseparables toda la vida como confidentes, pero que su madre había sufrido mucho cuando ella perdió la vida en un accidente, a los 40 años. Ahí entendí todo. Supe que su hermana había venido por ella esa misma noche, que doña Conchita falleció. Y bueno, esta fue mi anécdota algo impactante. La verdad es que me tomó mucho tiempo poder creer que algo así me pasara justamente a mí. Y desde esa vez, creo en todo lo paranormal. Gracias por escucharme.